Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, la sección 1.7, que dice así: todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar en las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. La primera parte de la sección dice: todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas ni igualmente claras para todos. Como lo dice 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La segunda parte de esta sección de la confesión nos dice: sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Como lo dice en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en el mismo Salmo, en el versículo 130, nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esta sección de la confesión de fe enseña la doctrina llamada la perspicuidad de las Escrituras, lo cual literalmente significa la transparencia de las Escrituras, y que entonces tanto los estudiosos como los no estudiosos pueden, por medio de un uso adecuado de los recursos, lograr un entendimiento correcto y salvífico de las Escrituras. Es la mentira original de Satanás que Dios, hablando en su palabra, necesita un intérprete para dar al hombre dirección infalible, como lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y en Génesis 3, versículos 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este antiguo error tiene un lugar supremo en la Iglesia Católica Romana. Así, el Catecismo de Baltimore, en la pregunta 1328, dice: ¿cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Y la respuesta dice lo siguiente: podemos entender el verdadero significado por medio de la Iglesia Católica, que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas, y la cual es preservada del error en sus enseñanzas por medio de la asistencia especial del Espíritu Santo. De esta forma, mientras afirma que Dios habla al hombre en la Biblia, la Iglesia Católica Romana enseña que Dios no ha hecho claro lo que quería decir y que por lo tanto, por encima de la palabra de Dios, tiene que estar la interpretación autoritativa de la Iglesia, la cual deducimos
tiene una opinión experta acerca de lo que significa la palabra de Dios. Esto también implica que Roma quiere que confiemos en la palabra clara del hombre en vez de la oscura palabra de Dios. La fe reformada enfoca el asunto precisamente al revés, manteniendo que solo las Escrituras expresan la verdad divina con perfecta claridad. La interpretación de la Iglesia, como por ejemplo en sus credos, siempre tiene que ser vista como menos que perfectamente clara en cuanto a su expresión de la verdad divina y necesariamente debe ser subordinada en las Escrituras. Decir que Dios ha hablado claramente no es, sin embargo, igual que decir que no haya nada profundo ni inescrutable en las Escrituras. Pedro nos recuerda que hay en las Escrituras algunos puntos difíciles de entender, como lo leímos en 2 de Pedro 3:16. No son las Escrituras, sino algunos puntos en las Escrituras los cuales se declaran que son difíciles de entender. No cabe duda que los no estudiosos e inestables pueden y a menudo logran torcer las cosas difíciles de las Escrituras para su propia destrucción. Pero los que se dedican a estudiar con diligencia y con estabilidad, no solo cuando se animan repentinamente, sabrán la verdad de lo inescrutable de la palabra de Dios. El hecho de que Dios ha hablado claramente de cosas difíciles no las hace fáciles. Pero si Dios no hubiera hablado claramente, ¿cómo podemos estar seguros de que otros entienden lo que nosotros no entendemos? La prueba final de esto, al igual que de toda doctrina, tiene que ser hallada en las Escrituras. Hodge da los siguientes datos bíblicos en su comentario. Primero, que todo cristiano, sin distinción, está bajo el mandato de escudriñar las Escrituras. Segundo, que las Escrituras se dirigen a todo hombre o al cuerpo entero de creyentes. Tercero, se afirma que las Escrituras son transparentes. Y cuarto, las Escrituras se dirigen al hombre como una ley directamente divina que se debe obedecer de forma personal. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, por ponerla al alcance de todos nosotros y por saber que la esencia de las Escrituras está claramente revelada. Gracias, Señor, por no ocultarnos tu precioso plan de salvación. Sabemos que hay partes que son difíciles de entender, pero que solo son partes y no toda la Escritura. Y que a pesar de que son difíciles de entender, podemos hacerlo con la ayuda de tu Espíritu Santo y un estudio diligente y sistemático. Ayuda a tu iglesia a amar tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones y a ser responsables en la interpretación de la misma. Y sobre todo te pedimos que tu Espíritu nos impulse al estudio de las Escrituras. Crea en nosotros esa necesidad de estar nutriéndonos diariamente de ellas, porque en ellas encontramos todo lo necesario para la salvación, nuestra relación contigo y con el prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.